Muy buenas, este vídeo es una continuación del debate que tuve con Fer sobre la divinidad de Jesús. Muchas personas creen que Jesús es Dios porque ciertos versículos están traducidos en algunas versiones bíblicas de manera que digan que Jesús es Dios. Sin embargo, hay fallos graves de traducción en esas versiones, como la famosa Reina Valera, por lo que quienes defienden la divinidad de Jesús se basan en un texto incorrecto y sacan una conclusión incorrecta. No estoy diciendo que todas estas traducciones estén mal, simplemente los versículos que hablan de la divinidad de Jesús. Pero no os lo cuento, os lo demuestro. Hay 4 versículos que comentaré hoy que desde mi punto de vista son la base de la creencia en la divinidad de Jesús y veremos cómo la traducción de la Reina Valera y otras muchas son erróneas. El primero y el más importante es Juan 1:1. La Reina Valera dice: "En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios". Se sabe ya, y los eruditos están de acuerdo, que el Nuevo Testamento no fue escrito originalmente en el idioma griego, sino probablemente en hebreo. Sin embargo, las traducciones modernas se basan en el texto griego, que es el más antiguo que tenemos a nuestra disposición. ¿Qué dice este versículo en griego? Como no creo que muchos sepamos griego antiguo, y me incluyo, veamos una traducción interlineal palabra por palabra según el Nuevo Testamento llamado Diaglotón Enfático de Benjamin Wilson, edición 1942. En principio era el Verbo, y el Verbo era con el Dios, y un Dios era el Verbo. ¿Os habéis fijado? La interlineal ya no dice que el Verbo era Dios, como dice la Reina Valera, sino un Dios. Vamos a ver varios argumentos que comprueban esta traducción. Determinado o indeterminado. El lenguaje griego koiné tenía el artículo definido, como en español tenemos el, la y sus plurales, pero no tenía el artículo indefinido, como un, una y sus plurales. Por eso, cuando un complemento predicativo no está precedido por el artículo definido, puede ser indefinido dependiendo del contexto. La palabra teos aparece 2 veces. Primero con el artículo definido ton, él, cuando se refiere al Padre, y luego sin artículo definido, cuando se refiere al Verbo. La diferencia entre una palabra griega con artículo y la misma palabra sin artículo es significativa e importante para entender correctamente el texto griego: identidad o cualidad. La gramática griega nos dice que cuando un sustantivo como este va con artículo definido, es un nominativo de identidad, mientras que sin artículo definido es un nominativo de cualidad. Es decir, el primer teos, con artículo, está describiendo a la persona con quien estaba el verbo, mientras que el segundo teos, sin artículo, está describiendo la cualidad divina del verbo. Esto lo presenta esta Biblia en inglés que dice: "En el principio la palabra ya estaba. La palabra estaba en la presencia de Dios, y lo que Dios era, la palabra lo era". Esa es una manera muy novedosa e ingeniosa de traducir este pasaje, considerando que los traductores de la REV son trinitarios. Lo que está diciendo el pasaje es que la palabra, o el verbo, era de la misma cualidad divina de aquel a quien aquí se llama el Dios. No está diciendo que son la misma persona, ni dice que son iguales, sino solamente dice que ambos comparten una cualidad divina. En armonía con esto, la versión en inglés An American Translation dice: "En el principio la palabra era, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era divina". Esta traducción es perfectamente posible y adecuada por lo que ya hemos explicado sobre la función del artículo definido. Es decir, siendo que la primera ocurrencia de teos va con artículo, es un sustantivo personal, un título que se aplica al Padre, mientras que la segunda vez aparece sin artículo y por lo tanto es un adjetivo. El siguiente artículo, complementos predicativos, cualitativos y sin artículo, Marcos 15:39 y Juan 1:1, dice que cláusulas como la de Juan 1:1, con un predicativo sin artículo precedido al verbo, son principalmente cualitativas en significado. Indican que el logos tiene la naturaleza de teos. No hay base para considerar definido el predicado teos. En la página 87 de su artículo, Harner concluyó: "En Juan 1:1 creo que la fuerza cualitativa del predicado es tan prominente que el sustantivo no puede considerarse definido". Journal of Biblical Literature dice que las expresiones en las cuales un predicado sin artículo precede al verbo son principalmente de significado cualitativo. Como señala esa publicación, esto indica que el logos puede ser asemejado a un Dios. Otras versiones optan también por soluciones como la palabra era divina. Por su parte, el Evangelio de Juan, del teólogo católico Francis J. Moloney, también da una opción que indica la cualidad divina de la palabra. Lo que Dios era, también lo era la palabra. Veamos, a la vista de todo lo analizado hasta ahora, cómo traducen este versículo otras versiones bíblicas. "Y la palabra era un Dios, y la palabra era un ser divino, y la palabra era divino, y la palabra era un Dios, y la palabra era un Dios, y un Dios, o de género divino, era la palabra, y de género parecido a Dios era el logos". Además, John L. Mackenzie en su Dictionary of the Bible dice: "Rigurosamente, Juan 1:1 debe traducirse: la palabra estaba con Dios, el Padre, y la palabra era un ser divino". El comentario de un afamado erudito católico publicado en español en 2005
transmite una idea similar en la última parte del versículo, y un Dios era la palabra. En el trabajo titulado Juan, texto y comentario, por Juan Mateos y Juan Barreto, explican lo siguiente sobre Juan 1, 1 y 2. De los 3 casos en que aparecen en estos versículos el término Dios, la primera y la tercera llevan el artículo determinado, el Dios. La segunda no la lleva, un Dios, un ser divino. Otro ejemplo, la siguiente obra, en su página 83, explica lo siguiente. Porque el predicado suele ser el género al que el sujeto pertenece, la naturaleza o cualidad que se predica del sujeto, donde se atribuye al verbo la naturaleza divina. La traducción al español de la siguiente obra sería: y el Logos estaba con el Dios, y el Logos era un Dios. Joseph Henry Taylor, teólogo y erudito que trabajó en la producción de la versión en inglés American Standard Version, declaró sencillamente: el Logos era divino, no el ser divino mismo. Otros ejemplos de complemento predicativo en singular y sin artículo que precede al verbo. Es interesante que traducciones que insisten en verter Juan 1.1, el verbo era Dios, no vacilen en usar el artículo indefinido un, al verter otros pasajes donde un complemento predicativo singular sin artículo antecede al verbo. Así, en Juan 6.70, tanto la traducción VP como la GR llaman a Judas Iscariote un diablo, y en Juan 9.17 describen a Jesús como un profeta. Es decir, en la misma construcción gramatical, añaden el un en estos versículos, pero no lo hacen en Juan 1.1. En Marcos 6.49, la propia Reina Valera o la Biblia de Jerusalén, dicen que cuando los discípulos vieron que Jesús andaba sobre el agua, creyeron que era un fantasma. En griego koiné no hay ningún un delante de fantasma, pero casi todas las traducciones añaden el artículo indefinido un. De la misma manera, Juan 1.1 muestra que la palabra no era Dios, sino un Dios o divino. Sujeto y predicado intercambiable. El biblista Archibald Thomas Robertson explica que cuando el sujeto y el predicado llevan artículo, significa que ambos son definidos y se les considera idénticos, la misma cosa, por lo tanto son intercambiables. Él pone como ejemplo Mateo 13:38, donde leemos: el campo es el mundo. Gracias a la gramática comprendemos que aquí significa lo mismo decir que el campo es el mundo o decir que el mundo es el campo. Pero, ¿qué ocurre si el sujeto tiene un artículo definido, pero el predicado no lo tiene, como es el caso de Juan 1.1? Hablando precisamente sobre este versículo, el especialista James Allen Hewitt destaca lo siguiente: en esta construcción, el sujeto y el predicado no son lo mismo, ni idénticos, ni equivalentes, ni nada por el estilo. Para ilustrar esta idea, este erudito cita 1 de Juan 1.5, donde se dice que Dios es luz. En griego, la palabra Dios aparece como oteos, es decir, con el artículo definido. Sin embargo, la palabra luz, phos, no va precedida de ningún artículo. ¿Qué indica esto? Hewitt señala: siempre puede decirse que Dios es luz, pero no que la luz es Dios. Hallamos ejemplos parecidos en Juan 4.24, Dios es un espíritu, y en 1 de Juan 4.16, Dios es amor. En ambos casos, los sujetos tienen en griego un artículo definido, pero los términos espíritu y amor no lo tienen. Por lo tanto, los sujetos y los predicados no son intercambiables. Dichos versículos no pueden significar que el Espíritu es Dios ni que el amor es Dios. El comentario al Nuevo Testamento de William Barclay explica: cuando no se usa el artículo determinado con un nombre, este nombre se usa como adjetivo. Juan no dijo que Jesús es el mismo que Dios, sino que Jesús es lo mismo que Dios. En la misma línea, Jason David de Boone, especialista en temas religiosos, señala: en griego, si en una oración como la de Juan 1.1 no se le pone el artículo a la palabra teos, los lectores entenderán que se refiere a un Dios. La ausencia del artículo hace que entre teos y oteos haya una diferencia tan clara como entre un Dios y Dios. Y añade: en Juan 1.1 la palabra no es el Dios todopoderoso, sino un Dios, es decir, un ser divino. En su análisis gramatical del griego del Nuevo Testamento, el erudito católico Max Thurwick señala: la palabra era divina, predicado sin artículo, insiste sobre la naturaleza de la palabra, y la obra protestante Clave lingüística del Nuevo Testamento griego ofrece la misma explicación. El copto. El copto es un idioma que se hablaba en Egipto durante los siglos inmediatamente posteriores al ministerio terrestre de Jesús, y el saídico era un dialecto literario de dicho idioma. Hablando sobre las traducciones bíblicas más antiguas en copto, cierta obra especializada señala: como la Septuaginta y el Nuevo Testamento se tradujeron al copto durante el siglo III, la versión en esta lengua está basada en manuscritos griegos mucho más antiguos que la inmensa mayoría de los testimonios existentes. Hay dos razones por las que el texto en copto saídico resulta tan destacable. En primer lugar, como ya se ha indicado, porque revela la forma en que se entendía este versículo antes del siglo IV, que es cuando se adoptó oficialmente la doctrina de la Trinidad.
Y en segundo lugar, porque la gramática copta es relativamente parecida a la de algunos idiomas modernos, como el inglés y el español, en el uso de los artículos indefinidos. ¿Y qué tiene esto de importante? Pues bien, las traducciones más antiguas de las escrituras griegas cristianas se realizaron en siríaco, latín y copto. Y aunque el siríaco y el latín no contaban con artículo indefinido, al igual que el griego de aquel tiempo, el copto sí lo tenía. Lo que es más, el erudito Thomas Lamdin explica, el empleo de los artículos coptos, tanto el definido como el indefinido, se corresponde estrechamente con el uso de los artículos en inglés, y en líneas generales puede decirse lo mismo del español. Así pues, en la traducción de las escrituras griegas en copto, podemos descubrir datos relevantes sobre cómo se entendía entonces Juan 1.1. ¿Y qué hallamos? Que la parte final de este versículo incluye el artículo indefinido, por lo que se lee de este modo, y la palabra era un Dios. Sin duda, aquellos traductores comprendían que las palabras de Juan 1.1 no indicaban que Jesús fuera Dios. En efecto, la palabra era un Dios, es decir, un ser divino, y no el Dios Todopoderoso. ¿Divino o un Dios? Como hemos visto hasta ahora, hay muchísimas evidencias acerca de que la traducción correcta es un Dios o divino. Sin embargo, tanto John Robinson como el crítico textual británico Sir Frederick Kenyon indican que divino no es la solución más acertada en este pasaje y explican que si este hubiera sido el sentido que se proponía destacar Juan, podría haber utilizado la palabra griega para divino. Así que lo más correcto posible sería traducirlo por un Dios. El profesor C.H. Dodd, que dirigió la preparación de la New English Bible, comenta este enfoque. Una traducción posible sería la palabra era un Dios. Como traducción literal, no se puede criticar. En resumen, todo lo que hemos visto nos lleva a concluir que Juan 1.1 no dice que la palabra era Dios, sino divina, o más correcto aún, un Dios. Esto no significa que se esté apelando al politeísmo, como veremos un poco más adelante. Simplemente indica que Jesús tenía cualidades muy parecidas a las del Dios Todopoderoso, pero en ningún momento se le identifica con él. Por lo tanto, la traducción de la Reina Valera y de muchas otras que apoyan la divinidad de Jesús es errónea, y la traducción más correcta debe ser, y la palabra era un Dios. Veamos el segundo versículo, Juan 10:30. La Reina Valera dice, yo y el Padre uno somos. Veamos primero una traducción interlineal de esta frase. La clave para entender esta frase es este adjetivo numeral cardinal nominativo neutro singular. Esta forma verbal es la primera persona del plural del presente de indicativo del verbo soy. El saber que este adjetivo se encuentra en género neutro nos ayuda a entender por qué algunas traducciones vierten aquí una sola cosa, ya que el género neutro no puede referirse a personas. El significado de esta construcción gramatical lo explica William Barclay. Cuando Jesús dijo «Yo y el Padre somos una sola cosa», no se estaba moviendo en el mundo de la filosofía y de las abstracciones, sino en el de las relaciones personales. Nadie puede entender de veras lo que quiere decir una frase como «en unidad de esencia», pero cualquiera puede entender lo que es la unidad de corazón. La unidad de Jesús con Dios venía del perfecto amor y la perfecta obediencia. Jesús era una sola cosa con Dios porque le amaba y le obedecía perfectamente, y vino a este mundo para hacernos lo que Él es. Jesús mismo mostró lo que quería decir con que Él y el Padre fueran uno. Según Juan 17, 21 y 22, oró a Dios para que sus discípulos, todos ellos sean uno, así como tú, Padre, estás en unión conmigo y yo estoy en unión contigo, que ellos también estén en unión con nosotros, que ellos sean uno, así como nosotros somos uno. ¿Estaba Jesús orando para que todos sus discípulos llegaran a ser una sola entidad? No. Obviamente, Jesús oraba para que estuvieran unidos en pensamiento y propósito, como lo estaba Él con Dios. En 1 Corintios 3, 6 y 8, Pablo dice, «Yo planté, Apolos regó, el que planta y el que riega uno son». Pablo no quiso decir que él y Apolos fueran dos personas en un solo ser, quiso decir que estaban unidos en propósito. La palabra griega que Pablo usó ahí para uno es neutra y literalmente se puede traducir una cosa, lo que indica unidad en cooperación. Es la misma palabra que usó Jesús en Juan 10:30 para describir su relación con el Padre. También es la misma palabra que Jesús empleó en Juan 17, 21 y 22. Por eso, cuando usó la palabra uno en estos casos, hablaba sobre unidad de pensamiento y propósito. Respecto a Juan 10:30, Juan Calvino, que era trinitario, dijo en su comentario sobre el Evangelio de Juan: «Los antiguos dieron mal uso a este pasaje cuando quisieron probar con él que Cristo es de la misma esencia que el Padre, pues Cristo no arguye sobre la unidad de sustancia, sino sobre la conformidad de él con el Padre». En el mismo contexto de los versículos que siguen a Juan 10:30, Jesús afirmó vigorosamente que con sus palabras no alegaba ser Dios. Preguntó lo siguiente a los judíos que equivocadamente habían llegado a aquella conclusión y querían apedrearlo: «¿Por qué me acusan de blasfemia a mí, a quien el Padre consagró y envió al mundo, si digo que soy hijo de Dios?»
No, Jesús no afirmó que fuera Dios Hijo, sino el Hijo de Dios. En resumen, Jesús estaba diciendo que su Padre y él estaban unidos en la misma forma de pensar y actuar, no que fueran un mismo ser. El siguiente versículo es Juan 20:28, que dice: Entonces Tomás respondió y dijo: Señor mío y Dios mío. Prestemos atención en primer lugar a la primera palabra del versículo. Vine, en su diccionario, explica lo siguiente. Significa bien dar una respuesta a una pregunta, su uso más frecuente, o comenzar a hablar, pero siempre donde ha habido algo que ha precedido a esto, ya sea una afirmación, ya sea un acto al que se refieren las observaciones que se pronuncian. También dice, decir algo como reacción a lo que acaba de decir otro en un diálogo, decir, contestar, responder. Interesante también el comentario de Vine en la conclusión de esta frase. Con respecto a la frase respondiendo dijo, es una peculiaridad bien conocida del estilo de la narrativa hebrea que se introduce un discurso no simplemente con y él dijo, sino prefijando y respondiendo dijo, que la frase en ocasiones aparece allí donde no ha tenido lugar ninguna pregunta previa, ilustra el uso del modismo hebreo. En el versículo anterior al que estamos analizando, Juan 20:27, leemos que Jesucristo se dirige a Tomás diciéndole que traiga su dedo a sus manos y su mano a su costado. Luego le exhorta a no ser incrédulo, sino creyente. Pero aunque Jesús habla a Tomás, en realidad no le hace ninguna pregunta. Es decir, el hecho de que se ponga respondiendo dijo, pero sin habérsele hecho una pregunta, parece indicar, como decía Vine, una reacción a algo que acaba de pasar, o una exclamación. Por esta razón es muy descriptiva e interesante la manera en cómo algunas versiones han traducido esta palabra por exclamó y reaccionó. Estas versiones, haciendo una traducción por equivalencia dinámica, han transmitido el sentido contextual de la palabra, pues describe una reacción súbita de Tomás, motivada por haber visto y escuchado a Jesús resucitado. Para entender esto completamente volveremos a retomarlo más adelante, pero ahora volvamos al contexto. En Juan 20:17, 11 versículos antes del que estamos estudiando, Jesús le dice a María, «Deja de tocarme porque todavía no he subido al Padre, pero vete donde mis hermanos y diles, subo a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios y vuestro Dios». Supongamos que entendemos que Tomás reconoce como Dios Todopoderoso a Jesús. Entonces, implícitamente estaríamos reconociendo que Jesús, que es Dios, adora él mismo a su Dios, el mismo al que adoramos los cristianos. Tendríamos entonces a dos dioses, uno de los cuales adora al otro, uno en la tierra y el otro en el cielo. Pero esta interpretación sería absurda. Hay otro punto a tener en cuenta. El Evangelio de Juan declara en Juan 1:18, a Dios nadie le ha visto jamás. Y de nuevo, en 1 de Juan 4:12 se repite esta enseñanza. A Dios nadie le ha visto nunca. Sin embargo, Tomás ve a Jesús. Si entendiéramos que le está llamando Dios, tendríamos una contradicción. A esto podemos añadir que en Juan 20:31 se explica el motivo por el que se escribió el Evangelio de Juan. Estos han sido escritos para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Si el objetivo del Evangelio de Juan hubiera sido que creamos que Jesús es el Dios soberano, este hubiera sido el lugar idóneo para confesarlo. Pero no, la Escritura dice aquí que la vida la tenemos creyendo que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y si el contexto no está apoyando que interpretemos que Tomás se dirige a Jesús como Dios Todopoderoso, ¿cómo deberíamos entenderlo? Hay maneras de entender este versículo que estén de acuerdo con el contexto bíblico. Veamos algunas de ellas. Es interesante la explicación que de este versículo hacía Hughes Oltramar, uno de los exégetas más importantes de la Iglesia Reformada suiza en el siglo XIX. Juan 20:28. Esta es la historia de Tomás, incrédulo convirtiéndose en creyente. Él toca las heridas del Salvador y exclama, «Mi Señor y mi Dios». Vean, dice que Tomás llama a Jesús su Señor y su Dios, así que es Dios mismo. Nosotros pensamos que esta interpretación está viciada. En efecto, Tomás se niega a creer las palabras de los discípulos que le dicen haber visto al Salvador. Pero él no creerá hasta que lo haya visto con sus propios ojos y haya tocado sus cicatrices. 8 días después, el Salvador se presenta. Le dice a Tomás, «Mete aquí tu dedo y mira mis manos. Acerca también tu mano y métela en mi costado, y no seas más incrédulo, sino creyente». Tomás respondiendo le dijo, «Mi Señor y mi Dios». Nosotros defendemos que estas palabras no son más que una exclamación arrancada por la maravilla de la resurrección de Jesucristo, que es tan grande que hace retomar el sentimiento de Tomás hacia Dios, de quien proviene lo extraordinario, como esas exclamaciones que utilizamos también en nuestra casa, «Dios mío» o «Señor Dios». Esta interpretación de Oltramar estaría apoyada por la traducción de esta palabra como exclamó y reaccionó. Como vimos al principio en las citas de Vine, estas palabras pueden denotar una expresión de asombro, tal y como concuerda Oltramar. La obra Análisis gramatical del griego del Nuevo Testamento por Max Terwick y Mary Grosvenor admiten como posible esta interpretación. Se trata más bien de una exclamación.
Aparte de la expresión de asombro, también es posible que Tomás se dirija a Jesús como mi Dios, en el sentido de que fuese un Dios, aunque no el Dios todopoderoso ni el único Dios verdadero, a quien Jesús dirigía sus oraciones, las cuales Tomás había oído a menudo. Esto estaría en armonía con las palabras que Jesús mismo citó de los Salmos, donde a hombres poderosos, a jueces, se les llamó dioses. El apóstol Pablo señaló que había muchos dioses y muchos señores. Hasta Satanás se llama el dios de este sistema de cosas. Por cierto, en el debate sobre la divinidad de Jesús, Fer dijo que la Biblia menciona a otros dioses, pero que los presenta como falsos. Sin embargo, a Satanás no se lo presenta como un dios falso. Dice de Satanás, el dios de este sistema de cosas, no el dios falso. Sin duda, estos dioses que no son el Dios todopoderoso, hacen referencia a personas de mucha autoridad, por lo que no se está apelando al politeísmo. De hecho, la palabra que se traduce Dios también puede ser traducida por poderoso. Cristo ocupa una posición mucho más elevada que la de hombres imperfectos o la de Satanás. Si a estos se les puede llamar dioses, de seguro a Jesús se le puede llamar un Dios. Por eso no había nada impropio en que Tomás se refiriera a Jesús de esa manera. Tomás decía que Jesús era un Dios para él, un personaje divino, poderoso. Para concluir, sea cual sea el significado que le demos a Juan 20:28, debe estar de acuerdo con la declaración expresa que Tomás mismo había oído de la boca de Jesús, a saber, el Padre es mayor que yo. Por lo tanto, tanto la gramática griega como el contexto parece referirse a una expresión de asombro o puede que haga una referencia a la autoridad de Jesús llamándolo un Dios. En ningún caso debería entenderse que Jesús y Dios son el mismo ser. Para acabar este punto, un breve ejemplo nos facilitará entenderlo bien. Imagina que tu padre José se ha muerto, o al menos esa es la noticia que te dan tus familiares. Hacéis el entierro y estás muy triste. Pero un mes después llaman a tu puerta y cuando abres, es tu padre José. Ahora tú exclamas, ¡Dios mío, José! Claramente, el Dios mío es una expresión de asombro. Pero ¿qué pensarías si alguien escribe sobre esto y 2000 años después la gente cree que tú adorabas a un Dios que se llamaba José? Sería igual de absurdo que concluir que Jesús es Dios en base a Juan 20:28. El último versículo que veremos, y este es el medio versículo al que hice referencia en el debate, es 1 de Juan 5, 7 y 8. Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. Y 3 son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos 3 concuerdan. Estas palabras, conocidas como coma joaneo, son una adición espuria. No se encuentran en los manuscritos más confiables. Para comenzar, en la versión moderna aparece el pasaje de 1 de Juan 5, 7 y 8 con las palabras que fueron añadidas por escribas siglos después del apóstol Juan y que son espurias, colocadas entre corchetes para indicar que no pertenecen legítimamente al texto inspirado. También podemos ver la nota que el misionero Henry Barrington Pratt, que produjo esta traducción de la Biblia, colocó a pie de página para explicar la razón del uso de los corchetes. No se halla esto en los manuscritos de más autoridad. Veamos lo que comenta la obra La Sagrada Escritura, texto y comentario por profesores de la Compañía de Jesús, Nuevo Testamento, tomo 3, con comentarios académicos y eclesiales sobre la autenticidad del coma. Las palabras del coma joaneo se omiten en todas las ediciones críticas del texto griego, incluso en las católicas. Hoy, unánimemente, se admite que el coma no pertenece al texto primitivo de las Sagradas Escrituras, sino que es una interpolación posterior. Las razones son las siguientes. Era desconocido de la Iglesia primitiva, tanto en Oriente como en Occidente. En Oriente jamás llegó a ser aceptado. No solo lo omiten los manuscritos griegos, los padres y las versiones antiguas, sino también los escritores eclesiásticos posteriores. En Occidente es también totalmente desconocido, tanto en los códices de la Vetus Latina, ítalo-africana, anteriores al siglo IV, como en los padres de las distintas iglesias como San Hilario, San Ambrosio, San Cipriano, Tertuliano, San Agustín, San Jerónimo, Lucifer de Cagliari, San Beda, San León Magno. Los códices más antiguos no traen el coma. De un prólogo de la Fuldensis, falsamente atribuido a San Jerónimo, se deduce muy probablemente que el coma no estaba en la Vulgata primitiva. Se encuentra por primera vez en los códices del siglo IV. Según el biblista Bruce Metzger, la frase en 1 de Juan 5:7 no aparece en los manuscritos de todas las versiones antiguas, en siríaco, copto, armenio, etiópico, árabe, eslavo, excepto en latín. Desde el siglo VI en adelante, estas palabras se encuentran con más y más frecuencia en manuscritos de la versión latina antigua y de la Vulgata latina. F.H.A. Scrivener, crítico textual, escribió: «Declaramos sin vacilación que estamos convencidos de que estas palabras disputadas no fueron escritas por San Juan, que originalmente se introdujeron del margen, donde habían sido colocadas como una glosa piadosa y ortodoxa sobre el versículo 8, a copias latinas de África, que del latín se introdujeron furtivamente en 2 o 3 códices griegos posteriores y de allí al texto impreso, lugar al cual no tenía derecho legítimo.
El famoso doctor bíblico católico romano-inglés, Monseñor Knox, tiene en su traducción de 1944 una nota al pie de página que dice: este versículo no aparece en ningún buen manuscrito griego, pero puede que las versiones latinas hayan conservado el texto verdadero. Esta versión se toma la libertad de explicar cómo el Padre, el Verbo, Jesús, y el Espíritu Santo dan testimonio de la divinidad de Cristo. Entonces, explicando las palabras, y estos tres son uno, esta obra declara que tienen una sola e idéntica naturaleza. Sin embargo, entonces remite a otra página. Allí uno encuentra una admisión de que, por lo general, ahora se toma este pasaje por una glosa que se introdujo furtivamente en los manuscritos latinos antiguos, de la Vulgata y griegos. En contraste, está la nota al pie de página que aparece tanto en la versión en inglés de 1966 como en la versión en español de la Biblia de Jerusalén de 1967, que no tiene las palabras agregadas en el cuerpo principal de su texto. Esta dice: el texto de los versículos 7 y 8 está recargado en la Vulgata por un inciso, más abajo entre paréntesis, aunque ausente de los manuscritos griegos antiguos, de las antiguas versiones y de los mejores manuscritos de la Vulgata, y que parece una glosa marginal introducida tardíamente en el texto. Es significativo que las palabras espurias que tratamos no se hallan en la más reciente traducción católica romana en inglés de New American Bible. En resumen, hoy día se sabe sin ningún género de duda que el coma joaneo fue originalmente una glosa o explicación de 1 de Juan 5, 7 y 8, que un copista al margen y que otro más adelante tuvo la osadía de incluir en el texto como si fueran parte de la obra inspirada. Para resumir el vídeo hemos hablado de 4 versículos bíblicos, los versículos que más claramente dicen que Jesús es Dios. Pero a la vista de las evidencias, tales versículos están mal traducidos en algunas versiones, como la Reina Valera, de manera que digan que Jesús es Dios, pero que realmente no dicen tal cosa. Hagamos un repaso. Juan 1.1 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Pero en realidad debería decir: en el principio la palabra existía, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era un Dios. Juan 10.30 dice: yo y el Padre somos uno. Esto está bien traducido, pero como hemos visto, no habla de identidad, sino de forma de pensar y actuar. Es decir, se debería entender como: yo y el Padre estamos en unidad. Juan 20:28 dice: entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Esta traducción también es correcta, pero no su interpretación. De acuerdo a las reglas gramaticales griegas, lo más probable es que se deba a una expresión de asombro. Podría referirse a Jesús como un Dios, pero no como el Dios Todopoderoso, y ya hemos visto otras menciones bíblicas de la palabra Dios a otros seres distintos del Dios soberano. Por último, la referencia a la divinidad de Jesús en 1 de Juan 5, 7 y 8 es una añadidura posterior al texto original. Sí, es verdad que hay otros versículos en los que se basan para afirmar la divinidad de Jesús, pero son más indirectos y se basan, a su vez, en los versículos analizados hoy. Es decir, como creen que Juan 1.1, Juan 10.30, Juan 20.28 y 1 de Juan 5, 7 y 8 dicen claramente que Jesús es Dios, el resto de versículos más indirectos deben decir lo mismo. Pero no, estas conclusiones se basan en malas traducciones y en malas interpretaciones. Podemos concluir entonces que no hay base bíblica para fundamentar la divinidad de Jesús.